Hilando mucho las dos presentaciones anteriores, que tienen temas muy interesantes, presentan el concepto de irme a la nube y los riesgos que esto trae. Luego hablamos de todo lo que se nos viene en el 2023 en temas de ciberataques, y la nube es una constante, pero nos trae un reto particular cuando empezamos a hablar de multinube, porque ya no solo estamos en AWS, ya no solo estamos en Azure, ya no solo estamos en Google, sino que la presión del mercado lleva a veces a áreas de desarrollo a buscar soluciones en la nube donde puedan estar. Y esto trae retos. Ustedes saben que nosotros en tecnología pues todo lo ponemos en 3 siglas o en 4. Y quiero traerles, y me gustaría que me escribieran en el chat, si ya han escuchado hablar de CIEM con C o KIM, como se podría pronunciar también en algunos entornos. Me gustaría saber si ya alguien sabe de qué se trata esto y hacia dónde vamos a ir. ¿Listo? Es muy importante empezar a evaluar todos los riesgos que vamos a empezar a tener nosotros frente a tener algo multinube. ¿Listo? Bueno, aquí rapidito. Quiero dejarles estos 3 conceptos, por favor, para que los empecemos a meter en nuestro día a día. Bien, tenemos que hablar de identidad soberana o autoidentidad, y los grandes fabricantes están buscando cómo presentar soluciones que sean compatibles con esta tecnología que es open source, credenciales verificables e identidades descentralizadas. Es muy importante entonces cómo vamos a hilar 3 temas acá. ¿Listo? No, son simplemente conceptos nuevos o no tan nuevos, pero que tenemos que empezar a hilar porque nos los va a demandar el mercado. Listo. Dame un segundo que no estoy viendo el chat. Era, ¿por qué? ¿Ustedes confirman si me están viendo, por favor? Sí, sí. Sí, correcto, se observa. Perfecto, gracias. Listo. Por ahí veo a don Olger Torres, viejo conocido en Panamá. Listo. Bueno, entonces hablemos un poco de cómo se debería gestionar la identidad hoy en día. Y aquí hilamos más y más herramientas de las que ustedes pueden ya estar escuchando. Onboarding digital, listo. Luego, el inicio de una relación que puede ser con un empleado, un contratista, un cliente. Bien. Luego aquí pasamos a cómo yo la gestiono, cómo me autentico, cómo autorizo, cómo accedo. Y lo que se nos olvida siempre, cómo doy de baja y cómo termino la relación. Entonces, todo el primer ciclo de gestión de la identidad está súper bien controlado, lo garantizamos, o eso esperamos que esté bien controlado. Y después del acceso, se nos olvida la baja y se nos olvida el fin de la relación. Entonces, ¿qué es lo que y cómo entra a ser otro hasta acá? Nosotros tenemos que llegar a que montemos una gestión muy orquestada de detección continua de usuarios, roles, políticas y servidores. Y aquí podemos tener una compañía que me diga, no, mira, yo solo tengo Google o yo solo tengo 365. Pero resulta que no, porque yo tengo un administrador de contenido con Drupal o con WordPress. Y esto ya empieza a ser una solución cloud, donde yo puedo gestionar usuarios, donde el usuario se me autentica, hace parte de mi entorno multinube. Y allí, en estas soluciones que se van regando y diseminando por el mundo, pues vamos teniendo usuarios, credenciales, permisos y riesgos hacia la organización. ¿Listo? Entonces, la propuesta que tenemos nosotros básicamente es la identidad como una herramienta de seguridad, ¿listo? Que nos permita proteger a la compañía. Lo mencionaron hace un momento. Casi que es mucho más difícil hackear hoy en día si yo no tengo acceso. Entonces, lo primero que va a buscar alguien es un acceso. Casi que estos hackers modernos no están entrando con explotar vulnerabilidades, lo siguen haciendo,
pero lo primero que buscan es cómo accedo yo. Bien, entonces cuando yo estoy hablando en entornos multinube y estoy hablando de KIM y estoy hablando de qué tengo que hacer, es muy sencillo. Yo debo tener orquestado el descubrir todos los permisos y los usuarios. Listo. Después tengo que evaluar estos riesgos, que es muy importante, y después tengo que supervisar. Aquí básicamente son dos gráficas en una, donde incluso ya podemos poner tareas de nuestro SOC, tareas de dar visibilidad, tareas de dar mejora y tareas de proteger dentro de la misma solución. ¿Listo? Es importante notar que es un ciclo que no termina. O sea, cuando yo me fui a la nube, como ya nos lo contaron antes, que el 60, el 70% de la carga de las compañías están en 1, 2, 3, 4, 5 nubes. Se nos olvidó una parte muy importante, y es que la tarea nunca termina. Bien, no sé si ustedes conocen esta gráfica, es una gráfica muy utilizada para mostrar una brecha entre los permisos que yo concedo y los permisos que mis usuarios utilizan. Y esa se llama la brecha de los permisos en la nube. Y las nuevas tecnologías orientadas a este concepto de Zero Trust multinube o a este proceso de CIEM, perdón, lo que buscan es, por ejemplo, garantizar permisos basados en uso. Digamos que para los que conozcan Office 365, entonces yo soy un global admin, pero usualmente yo solo uso el módulo de Exchange. Y la herramienta, el día que yo decido usar un módulo de Azure Active Directory o un módulo de Teams, no me va a dejar y me va a exigir unos controles adicionales. ¿Por qué lo va a hacer? Porque me estoy saliendo del uso que constantemente le daba a mi herramienta. Entonces tenemos que encontrar, y no buscaré que sea comercial el tema, pero tenemos que encontrar en el mercado algo que me permita a mí minimizar esta brecha de los permisos en la nube. Y esto lo tenemos que atar con el fin de la relación. Nosotros hemos encontrado a lo largo del tiempo en nuestras revisiones que hay usuarios que se quedan ahí por siempre, con permisos de Global Admin. Yo recuerdo mucho como el primer trabajo que yo realicé en Panamá, que iba a haber sido hace 8 o 9 años, de una compañía que había sido comprometida en Azure. Y básicamente el atacante entró usando una credencial de SQL 2005, que eran Global Admin, perdón, que eran siempre los SQLs viejos, 2007 y 2005, los SA, eran administradores Enterprise Admin del dominio. Pues cuando tenemos eso, nos tenemos que preocupar, porque esta brecha sigue allí. ¿Listo? Y aquí acabamos de unir otro tema importante. ¿Listo? Nuestra matriz de responsabilidad compartida y nos estamos a veces olvidando de la premisa. ¿Quién conoce la matriz de responsabilidad compartida? La mencionaron también hace un momento. Básicamente, lo que está en verde es en lo que el área de tecnología y seguridad de las organizaciones es responsable dependiendo de dónde estén sus datos. Entonces tenemos una creencia de que si yo estoy en premisa, yo soy responsable de casi todo. Si yo estoy en infraestructura como servicio, tengo unas responsabilidades. Si yo estoy en plataforma como servicio, otras. Y si yo estoy en software as a service, otras. A mí me gustaría saber si alguien piensa que aquí falta algo. ¿Listo? Y es muy importante lo que falta en la mayoría de los gráficos de responsabilidad compartida. Y es la identidad. La identidad nunca es un problema de mi proveedor de nube. Bueno, a no ser de que lo hackeen y le roben mis datos, eso es otro tema. Pero yo soy como compañía y como persona el responsable de la identidad y el acceso. Ese no es una tarea o una responsabilidad que se le pueda delegar a mi proveedor de nube. Yo puedo usar las N cantidades de cosas que ponga mi proveedor para cuidarlo, pero sigue siendo nuestra responsabilidad. ¿Listo? Entonces, a la matriz compartida le agregamos una fila más, identidad, y cómo la gestiono yo. Bien, pero entonces ahora compliquemos el entorno actual para los que ya están trabajando, más los que salen y van hacia el trabajo.
tenemos un tema importante aquí, y es que yo tengo diferentes nubes. Sigo manteniendo, yo solo puse tres, Azure, AWS y Google, pero puede haber muchísimas más. ¿Listo? Y lo importante allí es que yo tengo, no dejo de perder mi premisa, no dejo de perder mis consolas de plataforma como servicio, de software como servicio, que pueden ser múltiples y muy variadas. Y finalmente, pues tengo que controlar las nubes. Hay un fabricante que hizo un estudio el año pasado sobre cuántos roles puede uno tener que gestionar cuando está en estas tres nubes. El número dio por 480 roles distintos. Entonces, ustedes imaginen una persona, una compañía que tenga un área de tecnología reducida por presupuesto, un área de ciberseguridad reducida. ¿Cómo vamos a gestionar nosotros 480 roles? ¿Cómo vamos a garantizar nosotros que las personas no entren desde lugares indebidos? ¿Listo? Me voy a devolver un momento a este slide en el que nosotros buscamos centralizar la autenticación a través de un único IDP. ¿Y por qué buscar? Bueno, primero que es un IDP, es un Identity Provider. ¿Y por qué buscar un único Identity Provider y no muchos? Pues básicamente porque lo que debemos empezar a buscar es cómo yo me traigo hacia mi organización el control de lo que mencionamos que se llama identidad. Los nuevos Identity Providers o proveedores de identidad están esforzándose muchísimo por trabajar con identidades descentralizadas, donde yo puedo traer a mi organización como segundo factor de autenticación mi cédula o un certificado o un documento expedido por un tercero que dice que soy yo. Nunca les recomendaría que fuera el único factor de autenticación, pero en este tema, y recordando también lo que mencionaron, que se puede falsear la voz, se presentaron unos casos muy interesantes en Estados Unidos de personas que accedieron a trabajos de ciberseguridad usando inteligencia artificial para simular que fueron otras personas y consiguieron el puesto y empezaron a trabajar en teletrabajo y comprometieron las organizaciones en las que entraron. ¿Listo? Entonces, un poco lo que nosotros estamos buscando en esta charla con ustedes es crear como la conciencia de que la identidad dejó de ser algo que teníamos ahí, dejó de ser algo que teníamos en el directorio activo. Es más, si solo está en el directorio activo nos tenemos que preocupar muchísimo. Es una tecnología con más de, no sé, desde Windows 3.1 a hoy, puede tener 30 años, está en el mercado, sigue estando basado en la misma tecnología de hace 30 años en muchos aspectos. Entonces nosotros debemos pensar dónde voy a poner la data con la que yo accedo a todo, mis firewalls, mis bases de datos, mi correo electrónico. ¿Listo? Eso es lo que va a buscar el atacante. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pensar en soluciones que puedan detectar lo típico, viajes imposibles, actividades en países infrecuentes, poder entender cuando una persona que trabaja para nosotros está tratando de usar una red de Tor, está tratando de usar una VPN anónima o simplemente está sentado en un café que tiene una mala reputación y que ahí le han robado las credenciales a otras personas, por lo menos han tratado de falsificar. Esas tecnologías están al alcance de la mano. Muchos de ustedes incluso ya puede que las estén pagando y no las estén usando. ¿Listo? Porque gran parte de los fabricantes cloud las ofrecen. Simplemente se quedan allí, las olvidamos y no sabemos cómo seguir adelante. Bien. Entonces, un poco para finalizar, porque es una charla relativamente corta, queremos enfocarnos en cómo lo hago. ¿Listo? Entonces, podríamos sentarnos aquí a hablar de Microsoft Entra, podríamos sentarnos a hablar de CrowdStrike Horizon, podríamos sentarnos a hablar de OneLogin, de algunos fabricantes, pero lo importante es evaluar qué puedo hacer con lo que yo ya tengo. ¿Listo? ¿Qué integraciones puedo hacer con lo que yo ya he adquirido
¿Cuál de mis proveedores de nube me puede garantizar el acceso a las demás nubes para que yo solo tenga que lidiar con alguna otra? ¿Listo? Es un poco el mensaje, traerles estos conceptos que nos van a marcar lo que viene hacia el año o hacia este año que ya arrancó y que va muy rápido. ¿Listo? Que empecemos a trabajar temas, sobre todo hay países que lo tienen más avanzado, Costa Rica ya su documento digital básicamente permite autenticarse, Panamá va hacia allá, ¿listo? Entonces buscar qué podemos hacer. Algo llamativo que la persona va a poder gestionar sus datos de autenticación, ¿listo? Entonces no se les haga raro que en unos meses estemos hablando de iniciar sesión en mi plataforma cloud con mi cuenta de Facebook, porque es la que yo garantizo que es más segura. Hace un momento una persona habló de lo difícil que era recuperarlas, porque nuestros colaboradores no son muy hábiles en cómo mantenerlas seguras. Pero muy posiblemente estaremos hablando de cómo yo voy a usar todo esto que hace una persona única parte del día a día. Quisiera saber si hay alguna pregunta por allí. A ver. Carlos Solís dice que no he escuchado esto. Gracias, Carlos. Y Steven dice que tiene que ver con el cumplimiento y las buenas prácticas de la administración y de las gestiones de las distintas plataformas de nube. Eso sí es de esta manera, pero lo que nosotros tenemos que buscar es una herramienta proactiva, no una herramienta que corra un checklist todos los días o cada 2 horas, sino que en tiempo real o casi que real esté evaluando cada comportamiento de cada administrador de cada una de las plataformas y lo esté haciendo con base en el uso que siempre le ha dado a la solución y lo esté haciendo también con base en los permisos adquiridos. Un poco el tema ahí es cerrar este gráfico. Nosotros tenemos que aplanar la curva de permisos concedidos contra los permisos utilizados. Y como a veces no lo podemos hacer porque, por un lado, está la necesidad del permiso. Yo soy X persona y necesito ser administrador del dominio o ser global admin o tener todos los recursos a mi disposición de AWS o de Google. Y en algunos casos hasta el ego. No, mira, es que yo soy el gerente, a mí me tienen que dar los permisos. Entonces, ¿cómo esta herramienta analiza en tiempo real el comportamiento, qué está sucediendo? Y por eso digo, no les doy marcas. En el mercado hay 2 o 3 muy útiles que ya están hechas para manejar por lo menos las nubes que les mencioné acá. Hay nubes nuevas como Alibaba, más recientes, recién llegadas, pues pocos años en el mercado, como la de Oracle, que todavía no están en el radar de muchos de los fabricantes o de las compañías de ciber como nosotros para ir a cuidarlas. Entonces, aquí nuestra invitación es a que pensemos cómo vamos a mitigar algo que nos va a explotar en la cara. Passwordless. Carlos, definitivamente passwordless es parte de lo que está aquí para quedarse, y es que nosotros no debemos conocer las credenciales. Eso es un hecho. No que no tengan que cambiar, porque tengo un cliente muy interesante que dijo, mira, passwordless equivale a no tener contraseñas, entonces puso un check que decía que las contraseñas nunca cambian. No, passwordless es un conjunto de actividades en las que yo no necesite usar una contraseña. Y eso llegó para quedarse. ¿Listo? Microsoft tiene su visión de passwordless, que es básicamente 3, 4 factores de autenticación distintos, indoloros. Eso es muy importante. Passwordless no debería ser doloroso, debería ser indoloro, muy transparente. Y va atado a algo que se llamaría un acceso condicional. ¿Cuáles son las condiciones de acceso? Yo acabo de mencionar varias, entonces nos devolvemos a la autenticación centralizada. Mis condiciones de acceso son que Juan Díaz, y voy a hablar como ocurre en Sophistic, para entrar a la información de Sophistic, tiene que usar un dispositivo autorizado por Sophistic, tiene que estar dentro o por fuera de redes de alto riesgo,
si no me sale un letrerito, lo voy a poner acá como ejemplo, pero lo olvidé y les pido disculpas por eso. Me dice, no señor, usted tiene la máquina de Sofistic, usted tiene el primer, el segundo, el tercer factor, el biométrico, todo lo demás, lo ha cumplido, pero no nos gusta el comportamiento que usted tiene o no nos gusta el cambio de hardware que usted ha presentado. Y ahí traemos otro concepto, que es el footprinting del hardware que yo uso constantemente. Eso también hay que evaluarlo casi que en tiempo real. Entonces, vámonos a passwordless, nos va a costar en dinero porque los fabricantes cobran algo, una licencia por hacerlo, pero garanticemos entonces que todos los demás engranajes están allí para que las personas puedan avanzar. ¿Listo? No interrumpir el trabajo. Una cosa muy importante sobre todo esto que hemos hablado y lo que han mencionado algunos de nuestros colaboradores anteriores, es qué pasa si esto falla. ¿Qué pasa si mi herramienta multinube que me cuida la seguridad deja de operar? Entonces, volvamos a lo que siempre se nos olvida. La baja y el fin de la relación. El concepto se conoce como break glass account o en caso de emergencia rompa el vidrio. Y viene de hace muchos años y se sigue haciendo como se hacía hace 15 o 20 años. Es un superusuario con una credencial gigantesca que está escrita en papel y guardada en una caja fuerte o en 2 cajas o en 3 cajas y que si algún día se usa, levanta todas las alertas. Estos sistemas no son infalibles y si yo centralizo mi autenticación en un solo lado, tengo que prever qué pasa si esto falla. Entonces, ese concepto de Break Glass Account hace parte de todo el proceso de gestión. Hace parte también de Zero Trust porque se vuelve un riesgo. Y es, sí estoy confiando en un recurso. Tristemente, Zero Trust tiene que depender porque no se puede cerrar a sí mismo. Entonces, mi invitación a los que ya están en 1, 2 o 3 nubes, que tienen múltiples aplicaciones en premisa y web, es que se enfoquen a centralizar la autenticación, pero que no sea una autenticación abierta, que sea una autenticación descentralizada, que esté pensada para esos 3 conceptos que les traje, que espero los busquen en internet y digan, oiga, ¿cómo vamos a trabajar con esto? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, yo aquí termino mi presentación, espero que les haya gustado. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta adicional? Taylor, eres un fantasma. Ya la respondiste, sí, correcto, no se ve mi cámara, lo siento. Bueno, muy interesante la charla, de verdad que te agradecemos muchísimo por la intervención. Han estado comentando algunas cosas, Juan David, definitivamente es algo que necesitamos ver, reconocer y como decía yo, va hilado a todas las, como decías tú, mejor dicho, va hilada a las otras charlas que hemos recibido. Definitivamente la nube es un tema que en este momento va creciendo todavía más. Quizás hay lugares o empresas que todavía no han migrado por una u otra razón, pero al final allá vamos a quedar todos. O sea, de una u otra forma vamos hacia esa infraestructura en nube y necesitamos reconocer lo que hay ahí, comenzar a cuidarlo. De hecho, Carlos es uno de nuestros especialistas de nube en comunidad. Hoy él lleva la comunidad de cloud, así que él es uno de los evangelistas en ese sentido, ¿cierto, Carlos? Sí, es así. De hecho, Juan David decía muchas cosas que me hacían clic de inmediato de si es así, es correcto, ¿verdad? O sea, no hubo nada que te pueda decir, no, Juan David está perdido. No, Quiero para nada. reciclar un comentario que hicieron hace algún momento cuando hablaban de Shadow IT, que Ajá. es esto, y es, acabas de decir, mira, es posible que hay compañías que no hayan ido a la nube, listo, pero yo les apuesto a que sus usuarios sí. Hay alguno que por su cuenta montó un Slack, hay alguno que por su cuenta montó un storage S3 en Amazon gratis y subió toda la data de la compañía para procesarla allí y de pronto no le puso seguridad. Entonces yo creo que voy a copiar ese gráfico que hicimos para el gap de los permisos y crear uno que se llama el gap de la nube y es las compañías que creen que no están en la nube
pero definitivamente sus usuarios la llevaron a las malas y ni nos dimos cuenta que ya estaba ocurriendo. Y después aparece, no, se filtraron los datos de fulanito y van a buscar, y esto cómo llegó allí si ni siquiera lo pagábamos nosotros. Entonces, eso le da una carga adicional a las organizaciones y es de verdad detectar qué es lo que está ocurriendo. Bueno, ha sido un placer, muy interesante todo, muchas gracias, una muy buena audiencia. Aparte, cuenten conmigo cuando lo necesiten, lo que quieran profundizar, adelante.